Diferencias con respecto al socialismo. Primero que todo debemos conocer qué es el socialismo. Entonces, el socialismo es un sistema de organización económica y social que se basa en el control de los medios de producción y del patrimonio público, con el fin de alcanzar una sociedad más equitativa. El socialismo contempla que todas las personas son iguales, con la necesidad de acceder a los mismos bienes y recursos naturales de un país. Por eso propone que el control social sea la base para la prosperidad y para garantizar la igualdad y la libertad. Características del socialismo. Desintegración de las clases sociales. El socialismo propone que la sociedad sea igualitaria. En el sistema socialista, la riqueza es distribuida de manera igualitaria entre los ciudadanos para que no recaiga en manos de una minoría. De esta manera pretende desintegrar las clases sociales y equiparar el acceso a los bienes y servicios para toda la sociedad. Propiedad pública. La propiedad pública hace parte de los servicios fundamentales, los medios de producción, los cuales son regulados por el Estado. Esta es la característica central de una economía socialista, en la que los medios de producción y de distribución son controlados y regulados por el Estado, con el objetivo de mantener una sociedad justa, a diferencia del capitalismo, donde la propiedad privada se reparte de manera desigual entre los ciudadanos. Planificación de la economía. En la economía socialista, todas las actividades económicas, producción, distribución, intercambio y consumo, son planificadas y coordinadas por una autoridad central del Estado para producir solo lo que es necesario y evitar remanentes. No está impulsada por las leyes de la oferta y la demanda, como ocurre en el capitalismo, donde existe una sobreproducción innecesaria. Diferencias del comunismo. El comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómico en los cuales se propone una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada de los medios de producción. Sus fundamentos provienen de la obra filosófica del alemán Karl Marx, 1818-1883, y teniendo una referencia incuestionable en el pensamiento de la sociedad industrial contemporánea. Algunas características del comunismo son la eliminación absoluta de la lucha de clases. Se trata de un modelo relativamente utópico de sociedad desprovisto de clases sociales en el que la acumulación de la riqueza en manos de pocos sea innecesaria e imposible. Un control estatal total con respecto al comercio como medio de igualdad social. Entre sus fundamentos suelen estar la abolición de la propiedad privada e imposición de la propiedad comunitaria en su lugar, la planificación de la economía desde el Estado al margen de las leyes del mercado y la generación de un hombre nuevo que anteponga el bien colectivo al individual. Niega todo modelo capitalista, se fundamenta en la filosofía marxista y en su visión de la historia, como fue explicado antes, aunque hubo antes de ella distintas experiencias de gestión comunitaria de los recursos a raíz de grandes cambios sociales como la Revolución Francesa de 1789. ¿Qué podemos concluir entre las diferencias del socialismo y el comunismo? En ese sentido, suele considerarse que si bien un modelo comunista es más estricto desde el punto de vista gubernamental, los países con modelos socialistas han ido evolucionando de mayor a menor medida hacia modelos socialdemócratas, modelos en ese sentido más adaptados al libre comercio o a la existencia del mayor papel del Estado. Una vez saldadas las dudas entre el socialismo y el comunismo, podemos entrar a conocer más sobre nuestro tema de interés, que sería el Partido Comunista Colombiano. Pero tenemos antes que saber un poco de dónde provino este.
Entonces, este fue el Partido Socialista Revolucionario, o como su abreviatura dicta, el PSR. Fue el primer partido político marxista estable de la historia de Colombia. Fue fundado en 1926 durante la realización del Tercer Congreso Obrero, con amplia ascendencia en los obreros de la Confederación Obrera Nacional, así como en ligas campesinas de inquilinos e indígenas. En 1927 se realizó su primera convención nacional en La Dorada, siendo apresada por la policía toda su dirección nacional, que terminó sesionando en la cárcel de dicho municipio. El fracaso de la huelga de las bananeras en Magdalena, 1928, sumió al PSR en una onda de crisis que conlleva su división práctica. Este hecho, más conocido como la masacre de las bananeras, fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense United Fruit Company a manos del ejército de Colombia, que se produjo entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. El 17 de julio de 1930, el Pleno ampliado de su Comité Central lo renombra como Partido Comunista de Colombia, sección de la Internacional Comunista, iniciando una campaña de bolchevización de la que saldrán marginados de las filas partidarias María Cano y Tomás Uribe Márquez. Una vez conocemos las raíces del Partido Comunista Colombiano, ahora sí podemos entrar a hablar de él. El Partido Comunista Colombiano, en adelante PCC, es una plataforma ideológica y política de algunos movimientos ideológicos de izquierda, que ha sido el promotor de la movilización social en alguna temática de vivienda, reforma agraria, movimiento estudiantil, entre otros. El PCC cuenta con un comité ejecutivo central, una organización juvenil, la Juventud Comunista, y un órgano de difusión de sus ideas políticas, Seminario de Voz. El PCC tiene una fuerte presencia en el sector agrario, el movimiento cultural, sindical y juvenil, y se ha constituido como un movimiento de base en donde los liderazgos de la izquierda, pertenecientes a otros partidos, han resistido y permanecido. Su apuesta es consolidar el Frente Amplio por la Paz como la fórmula para unir refuerzos. La Internacional Comunista, también conocida como la Tercera Internacional, fue una organización comunista internacional fundada en Moscú el marzo de 1919 por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia, bolcheviques, que agrupaba a los partidos comunistas de distintos países y cuyo objetivo era luchar por la supresión del sistema capitalista, el establecimiento de la dictadura del proletariado y de la República Internacional de los Soviets, la completa abolición de las clases sociales y la realización del socialismo, como primer paso a la sociedad comunista, como fijaba en sus primeros estatutos. En su segundo congreso, la Internacional resolvió luchar por todos los medios disponibles, incluida la Fuerza Armada, para el derrocamiento de la burguesía internacional y la creación de una República Soviética Internacional como un estado de transición hacia la abolición completa del Estado. El comité fue precedido por la Segunda Internacional, disuelta en 1916. Básicamente, la Internacional Comunista, al ver que el comunismo triunfó en Cuba por apoyo de esta misma quiso brindar ese mismo apoyo a los demás países que querían formar un movimiento comunista en el país, respaldándolos y brindándoles apoyo financiero para que estos pudieran alzarse al final. Asimismo fue como nació el Partido Comunista Colombiano, y que ahora mismo sigue respaldado por esto. Tomás Uribe Márquez, el fundador del Partido Comunista Colombiano, nació en Medellín en 1886 y falleció en Bogotá en 1936. Era un ingeniero agrónomo, escritor, periodista, humanista, que fue propulsor de la primera Confederación Obrera Nacional y a la vez cofundador y secretario general del Partido Socialista Revolucionario de los años 20.
Ese al que se atreven a llamar informante es el mismo que, después de un consejo de guerra en el que fue defendido vehementemente por Jorge Eliezer Gaitán, la hegemonía conservadora mandó al Panóptico, hoy Museo Nacional, por sus ideas, su liderazgo y participación en los movimientos sociales de los años 20. Por su actuación y respaldo a los huelguistas de la zona bananera de 1928, es el mismo que aguantó la tortura y el cepo durante 1 hora diaria sin hablar ni gritar, el mismo a quien le quebraron su salud, pero nunca su dignidad, ni su fortaleza, ni la convicción de sus ideales. Cabe recalcar que el movimiento guerrillero de las FARC fue fundado como el brazo armado del PSC en 1964, pero las dos organizaciones se separaron en 1993. En julio de 2017 anunciaron nuevos planes para formar coalición política luego de las FARC se desmovilizarán ese año. Antecedentes: surgir. El Partido Comunista de Colombia se fundó a partir de la convergencia de grupos intelectuales cercanos a la Revolución de Octubre y de la mayor parte de los militantes obreros del antiguo Partido Socialista Revolucionario de la década del 20. La falta de una línea unificada del sector puchista y otro abiertamente liberal llevó a que el ala más laica, donde figuraban los gremios de artesanos, las federaciones de obreros portuarios y del transporte, y las Naciones Ligas Agrarias e Indígenas, aceptaran las 21 condiciones de ingreso a la Internacional Comunista. El proceso de construcción del Partido Comunista Colombiano se vio marcado por el paso de destacados obreros comunistas al Partido Liberal Colombiano, incluyendo su primer secretario general, Guillermo Hernández Rodríguez. Para 1934, el Partido Comunista presenta a elecciones presidenciales con Eutequio Timoteo como candidato. El triunfo del liberal progresista Alfonso López Pumarejo y de su programa de Revolución en Marcha se vio acompañado del crecimiento de los ataques de sectores radicales del conservatismo a las reformas. El Partido Comunista orienta entonces la conformación de un frente populista antifascista, junto con los obreros liberales, agremiados todos en la Joven Central de Trabajadores de Colombia, la CTC. El fracaso de la huelga de las bananeras en Magdalena en 1928 se unió al PCR en una honda crisis que conlleva a su división práctica. El 17 de julio de 1930, en pleno amplio de su comité central, lo nombra como Partido Comunista de Colombia, sección de la Internacional Comunista, iniciando una campaña de bolchevización de la que saldrán marginados de las filas partidarias María Cano y Tomás Uribe Márquez. Entonces seguimos con los personajes. El primero, pensionado en Casaría, que es Vidal. Vidal es declarado comunista, marxista, leninista, liberal de izquierda y también entre otras inclinaciones. La podemos encontrar como periodista político, cronista, crítico también del arte y la literatura, entre otros. Vidal llegó a ser el secretario general del partido en 1962. Se distinguió como agitador, organizador y propagandista. Se mantuvo firme haciéndole frente a sus ideales y los ataques que recibía por parte de la Voz Populi en Bucaramanga de 1961. Después de haber sido un medio de expresión del socialismo revolucionario en los años 1928 a 1929, se sumó a las fuerzas del comunismo. El siguiente personaje sería Eutequio Timoteo. En ese tiempo el Partido Comunista Colombiano no tenía el potencial electoral con Eutequio, por esto no se pudieron conocer sus intereses políticos. Lo que tuvo Eutequio fue el ser el primer candidato presidencial del Partido Comunista Colombiano y el primer indígena en ejercer una candidatura presidencial. Pasando a otro personaje de bastante importancia, estamos hablando de Manuel Miranda Vélez, que en realidad su nombre era Pedro Antonio Marín Marín. Fue cofundador de las FARC, pidió apoyar al Partido Comunista Colombiano.
y entre sus apodos se encontraba Manuel Miranda Vélez, que se dio, que decidió ponerlo en honor a un líder comunista que murió en la época de la violencia, y otro que era la tío Fío. Entonces aquí podemos ver de que el Partido Comunista Colombiano tenía apoyo de los grupos armados. Cambiando un poco de tema, vamos a ver sobre sus aciertos. En la década de 1970, el Partido Comunista participó activamente en la conformación de la Unidad Nacional de Oposición junto al Movimiento Amplio Colombiano, a excepción de ANAP. En las listas de la ONU, los comunistas lograron una presencia nacional, lograron participar en numerosos consejos y asambleas, especialmente en Bogotá, Biota, Subapaz, Cabrera, Cimitara y el sur de Tolima. El Partido Comunista Colombiano fue integrante fundador del Frente Social y Político, que más tarde hizo parte de la Coalición Alternativa Democrática, que se disolvió, dando paso a la participación como tendencia en el Polo Democrático Alternativo. Otro acierto fue que el Partido Comunista edita el Semanario de Voz, el periódico de izquierda más antiguo del país, fundado en 1957, que se dirigió por Carlos Lozano Guillén, de la misma forma que el Partido Comunista Colombiano se encarga de las publicaciones de teoría marxista Taller. Y otro acierto fue a ampliar su apoyo del Frente Laboral a través de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Ahora platiquemos un poco de los fracasos del PCC. A lo largo de su historia, el partido ha venido presentando una lista larga de fracasos. Esto debido a las constantes persecuciones a los comunistas y la mala propaganda a los mismos por parte de los americanos. Uno de los fracasos más grandes del partido fue durante las elecciones del año 1934, en el que el PSC tuvo una derrota aplastante, ya que el candidato liberal Alfonso López Pumarejo se llevó el 99% de los votos. Constantemente el partido sufría derrotas en el campo electoral, ya que cada candidato que presentaban como posible elección no quedaba electo y en la mayoría de los casos quedaba con la gran minoría de los votos. Por lo que a partir de 1990 decidieron no presentar más candidatos a las urnas y en su lugar empezaron a apoyar a candidatos de izquierda que favorecían a sus ideales y tenían mejores chances de ser electos. Podemos encontrar otro gran fracaso del partido remontándonos a sus inicios, ya que estos decidieron entrar a la política haciéndose pasar como un partido con ideales liberales, pero dicha jugada no tuvo éxito debido a lo ocurrido con el Frente Nacional. Cambiando de tema a la persecución, podemos saber que el 6 de abril del 2015 el Partido Comunista Colombiano se acercó a la unidad solicitando el reconocimiento de las victimizaciones que ha sufrido en desarrollo la militancia como plataforma ideológica de diferentes partidos de la izquierda. El Partido Comunista solicitó entonces a la unidad iniciar un proceso de reparación encaminado al reconocimiento de su labor y de los diferentes hechos victimizantes a los que han sido sometidos sus miembros, como desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, amenazas, exilios y asesinatos selectivos y colectivos, entre otros. Asimismo, solicitan el reconocimiento de las afectaciones colectivas que ha causado la persecución en contra de los miembros del partido, como ha sido la pérdida de escenarios de incidencia, de posibilidades de participación y representación y la estigmatización en contra de la izquierda colombiana. La reparación colectiva del Partido Comunista Colombiano pretende principalmente el reconocimiento de las victimizaciones sufridas en el marco del conflicto armado interno, la reconstrucción de la memoria histórica, el fortalecimiento de su proyecto político y el fortalecimiento de sus estrategias organizativas que han impulsado como Semanario, Voz, Provivienda, Yuco y entre otros espacios. Ahora hablemos un poco de consecuencias. El PCC y sus militantes han sido objeto de represión y persecución por parte de los agentes del gobierno activos y retirados. El partido fue debilitado por los diferentes asesinatos de paramilitares desde el principio de los 80 hasta mediados de los 90. Esto trajo como consecuencia la intensificación del periodo de la violencia en Colombia. La combinación de las formas de lucha que propugnaba en el pasado el Partido Comunista Colombiano fue lo que ocasionó el exterminio de la Unión Patriótica. Durante un tiempo, los grupos paramilitares mantuvieron siempre la persecución contra los campesinos liberales y comunistas. Para repeler esto, el PCC decide crear las autodefensas de las masas,
lo cual genera disturbios por los sectores en los que estos no se encontraban, intensificando así la violencia en Colombia. Todos estos choques ya mencionados generaron más de 7.000 militantes comunistas asesinados desde la década de los 80. Y por último tenemos la influencia que tuvieron los ideales comunistas para la creación de grupos armados, impulsados también por los fondos suministrados por la Internacional Comunista. Ya para concluir, el PSC es un partido político colombiano de izquierda que fue fundado en 1930, que a lo largo de su historia ha sido víctima de constantes persecuciones debido a la mala propaganda hacia los comunistas y sus ideales, razón por la que no ha podido tener una presencia fuerte en la política colombiana, pero que a pesar de sus fracasos electorales ha demostrado que su verdadera potencia no está en las urnas, sino en las influencias que esta misma mueve, las cuales han tenido ciertas consecuencias negativas, como la creación de grupos armados y la intensificación de conflictos durante la época de la violencia en Colombia, y consecuencias positivas como su influencia como promotor de la movilización social en algunas temáticas de vivienda, reforma agraria y movimientos estudiantiles, entre otros.